este es nuestro canal Chimales Valoras. Y amigos, recuerda que si eres nuevo y apenas nos estás viendo, ¿qué esperas para suscribirte? Y como ya vieron en el título de hoy vamos a contarles un story time. Pero bueno, en este story time vamos a tocar un tema importante. Vamos a necesitar ayuda para explicárselo también a ustedes. Y para este video tenemos a un invitado especial, así que hay que darle un fuerte aplauso. Pero ustedes son una burla. No pueden tomar nada con seriedad. Hay que darle un fuerte aplauso a Antonio. Aquí está mi amigo, el amigo de la prepa. Hola, ¿qué tal? Muy bueno, buen día, buena tarde, depende del horario en que ¿De cuándo lo estás viendo? Muchas gracias a ustedes por el espacio que brindan y pues también que podamos crear como ese espacio para hablar de ciertos temas que aún son considerados como tabú. Ya habíamos planeado grabar este video en septiembre porque se conmemora la prevención del suicidio. Pero por tiempo no habíamos podido, pero por fin hoy se pudo. Así que, sin más que decir, ¡comencemos! Voy a comenzar con el story time, pero para esto voy a cambiar algunos nombres, obviamente. Yo tenía una amiga en la universidad que se llamaba Panchita. Bueno, en sí tenía dos amigas. Solo dos. No tenía amigas. Dos amigas, una Panchita y la otra Juanita. Una de mis amigas, esta Panchita, ella se había venido aquí a donde vivimos a estudiar, entonces tuvo que venirse a vivir sola. Solo vivía con una persona que no convivían mucho tiempo por cuestiones laborales de la otra persona. Por lo regular estaba sola en su casa. Juanita y yo notamos que Panchita estaba como cambiando mucho de actitud, ya no cumplía tanto con trabajo de la escuela, no se maquillaba como antes, cosas así, ¿no? Entonces, pues sí, se notó como el cambio. Una ocasión ya era finales del cuatrimestre de la universidad, veíamos como que no le echaba ganas y así. O sea, uno como amiga solo era así como de ya. Juanita me mandó un mensaje, me dijo, oye, es que Panchita me está mandando mensajes raros, y pues le decía así como de, oye, gracias por ser mi amiga, la verdad, que te vaya bien, o sea, tipo despedida. Y entonces pues a Juanita como que pues sí le sacó de onda, pues le dijo, ¿qué está pasando, no? Y dijo, no, pues es que estoy preocupada por Panchita. Pues ya les conté a mis hermanas, porque ya la conocíamos, era tanto nuestra amiga, pero ya la conocíamos. Ya habíamos ido a su casa e incluso ella había venido varias veces a mi casa. Y no, pues ¿qué creen? Es que Panchita le mandó estos mensajes a Juanita y pues sí, estamos un poco preocupadas. Entonces mi hermana la grande dijo, no, pues vamos a su casa, vamos a ver qué tal está o qué está pasando, ¿no? En su casa. Pero para eso ya era muy tarde. Ya eran como las 11. Como las 11 de la noche más o menos. Ya agarramos el carro y las tres nos fuimos a su casa. Llegamos y estaba la persona con la que vivía, porque pues ya era tarde, ya había llegado de trabajar, y su primo. Llegamos y tocamos la puerta. No nos abrían, porque pues sí, ya era muy tarde, ya pero todo estaba, dormido, no, estaban ¿no? hasta apagadas, sí, ¿no? ya estaba todo apagado. Entonces comenzamos a tocar e incluso ya a gritar el nombre de Panchita para que nos abrieran. Sí, nos abrieron. Y dijimos, no, pues es que queremos ver a Panchita. Y pues las otras personas, pues obviamente sacadas de onda. No, pues es que ya está dormida. Ya era tarde, así como de no, pues ya váyanse a su casa. Sí, tuvimos que decirle pues la situación, el contexto de por qué queríamos ver a Panchita. Al principio no estaban tan convencidos. Pues ya nos dejaron subir a su cuarto y todo. Y subimos y bueno, pues ahí estaba Panchita en su cama. Y pues intentamos como despertarla porque estaba pues supuestamente dormida, pero pues no despertaba. En eso vimos mucho como las envolturas de pastillas, pero pues obviamente vacías. Pues nosotros nos paniqueamos. Lo primero que se nos ocurrió fue agarrar a Panchita, le dijimos a su primo que nos ayudara y que pues la metiéramos al carro para llevarla a un hospital. Y llegamos al hospital, los enfermeros checaron que tuviera pulso dentro del carro, porque creo que sí hay como un rollo de que, o no lo sé, de que si alguien llega como inconsciente o algo así. Ya tenía pulso, pero estaba muy bajo. La sacaron del carro y pues ya la llevaron a emergencia. Ya en eso le hablamos a su papá para que pues fuera al hospital y le contamos como toda la situación. Bueno, llegaron la familia de Panchita, pues nosotras nos fuimos del hospital y pues en sí así fue como lo que pasó. Ya después ya se recuperó físicamente y pues comenzó de nuevo a ir a la escuela. Nosotras le brindamos vivir en nuestra casa, un tiempo viviendo aquí con nosotros. Bueno, eso fue en sí el story time y el tema del que vamos a estar hablando y
hoy tocando es la prevención precisamente de suicidio. Así es, prevención del suicidio y también prevención de autolesiones. Y bueno, entonces vamos a comenzar. Yo en ese momento, bueno, no sé si actualmente podría manejarlo de diferente manera, no lo sé, porque yo en ese momento yo no sabía cómo ayudar a mi amiga en el momento de que yo la vi triste. Yo tampoco sabría qué decirle o no sé si darle algo o qué hacer. Sí, porque justo iba a preguntar, ¿hay alguna forma como de identificarlo? Porque yo nunca, o sea, yo no me lo esperaba. O sea, sí la veías triste, pero nunca pensaste que iba a llegar más allá. Bueno, como les comentaba, pues hay que desmenuzar un poquito esta historia. Y preguntaban por acá si hay como algunas señales, algo que detonen esto, o que nosotros podamos como identificar que una persona está pasando por un mal momento, una mala situación, que también decide terminar con su propia vida. Sí llega a ver como algunas señales de eso que me comparten de la historia que comentan, pues hubo varias. Comenzaba a sentirse su amiga un poco triste, comenzaba incluso a despedirse. Entre eso puede haber otras señales más. El que a lo mejor ya no quiera salir de la cama, no quiera bañarse, el que come en demasía o deje de comer, también como el uso de algunas sustancias psicoactivas, ingesta en demasía de alcohol, diversas situaciones, diversas cosas. Vamos notando en nuestras amistades, en nuestros familiares, que algo no va bien. Entonces, cuando algo sintamos que como que ya no va, pero son esos foquitos rojos de, oye, algo está pasando. Es muy importante hablar de estos temas, son considerados aún tabú en pleno siglo XXI. Muchas personas creen, hablando del tema de suicidio, entre otros, vamos a fomentar ese tipo de conductas, pero no, realmente es al contrario. Cuando más hablemos de este tipo de temas, cuando más información tengamos, no porque hablemos del tema de suicidio, vamos a fomentar a que la persona se suicide en ese momento o en algunos días, semanas o demás. Al contrario, estamos creando un espacio de apoyo para esa persona, para que pueda sentirse escuchada principalmente y podamos también dar pie a qué decisiones tomar. Depende qué es lo que necesiten ese momento y también buscar pues otras opciones, ¿no? Obviamente no sabemos todo, no sabemos cómo lidiar con ciertas emociones o situaciones, pero podemos buscar otros grupos de apoyo como son la parte médica. La amiga de ustedes ingirió bastantes medicamentos, desconozco como cuáles, comencé como a filtrar toda esta parte. Desgraciadamente ella había tomado los medicamentos y tuvieron que accionar ustedes, ¿no? Las bambalinas platicábamos, a lo mejor no fue como lo ideal llevarla por su propia cuenta, pero siendo empático y comprendiendo la situación, obviamente nos preocupa, nos altera y es agárrala y vámonos, justo ¿no? porque nos mencionaban, ¿no? Que tal vez debimos como hablar a la ambulancia, o sea, por si llegaba en el camino o algo así. Entonces no sé qué problemas hubiéramos tenido, pues sí nos comentaron como ese punto de no hagan eso. Pero pues sí, en el momento del pánico dijimos, no, pues es que hay que ayudarla y pues ya la llevamos al hospital. Claro, y es el valor y el aprecio que tienes a la vida, el amor que le tienes a las amistades o a la familia, o a quien tengan cerca, ¿no? Tampoco sé mucho de leyes, pero obviamente existe ese deslinde de responsabilidad si hubiera pasado algo feo, pero sí hay que tener como un poquito la cabeza fría, ser un poquito más conscientes de la situación y puede marcar a cuerpos de emergencia o demás, depende de cómo encuentren a esta persona para poder atender y preservar la vida. Pues les voy a explicar un poquito de eso del suicidio, también de la prevención y junto con pegado las autolesiones. Muy bien, pues la terminología que se utiliza es la siguiente. Suicidio, ¿qué es el suicidio? Quitarse la vida deliberadamente. ¿Qué otra terminología hay? Comportamiento suicida. ¿Cuáles son esos? Cuando uno comienza a tener ya ideaciones, ya comienza a planear, está hablando constantemente como temas de muerte. A lo mejor venimos saliendo de una pandemia que fue bastante pesada para muchos de nosotros. Vivimos muchísimos duelos en esa pandemia. Nos despedimos de amistades, familiares. Incluso no nos esperamos ciertas cosas. Va a ser muy distinto que una persona hable como perdí a un familiar, si me siento triste, a que, híjole, ¿cómo sería la vida si no me tuvieran a mí? ¿Cómo estarían mis amigos sin mi presencia? Siento que no importa mi presencia. Siento a lo mejor que no sumo, está mejor la vida sin mí. Hay una frase o dicho, es muy sonado, si se muere el perro se acaba la rabia. Entonces suelen pensar que si terminan con su vida, se terminan todos los problemas, tanto problemas económicos, temas amorosos, familiares, personales, etc. Entonces son estas partes de las ideaciones que una persona puede tener y de las conductas que va a llevar a cabo. También otra parte de la terminología es intento de suicidio. ¿Qué es esto? Ya cuando la persona ha planificado, incluso ha llevado la acción, es ya el quitarse la vida. ¿Cómo va todo esto? Ya cuando tenemos estos intentos de suicidio, comenzar a lo mejor a hacer cartas, planificar bien como, ¿qué necesito? ¿Cómo lo voy a llevar a cabo? Desde comprar una soga, vaya, con cualquier objeto con el cual pueda terminar su vida. Es lo que lleva también a una autolesión. Es como muy común, muy normal ver que una persona tenga lesiones en los brazos o incluso en las piernas. Podemos ya pensar que esa persona tuvo intentos de suicidio, obviamente. Aquí enciende también pues esos foquitos como de alerta. Son ese tipo de alertas que ya estamos identificando, que podemos observar a veces con nuestras personas alrededor. Podemos notar como algunas marcas en el cuello, puede
puede ser intentos de asfixia, algunos medicamentos, etc. Y bueno, llegamos pues ya al término de muerte por suicidio. Aquí pues ya es cuando la persona logró su cometido, se despidió de este mundo. Es importante hablar de la tasa de mortalidad. Se estima que alrededor del mundo son al año 800,000 personas, un poco más. Estos son datos de la OPS del 2016, 2017 aproximadamente. Puede haber ya ciertas variaciones en cuanto a estas muertes por suicidio. Y de acuerdo con esos datos, muere una persona cada 40 segundos. De acuerdo a estos datos, las personas que suelen cometer más estos actos de suicidio y demás, pues van entre los 20 a 24 años. Las personas más afectadas, o el género más afectado, mejor dicho, somos los varones. No sé, ustedes piensen que sean como los varones. Yo creo que también es como del lado del machismo, ¿no? De que no te expresas, bueno, que no tienes que llorar, que un hombre no llora precisamente y que no puedes como mostrarte débil ante pues todo. Tiene su relación con el machismo justamente porque desgraciadamente vivimos en un país muy machista, muy patriarcal, reprimido bastante la parte emocional de ser hombre. La definición a veces de ser hombre es esa persona viril, esa persona que es fuerte. Al estar viviendo como en esa constante represión, vamos omitiendo un vocabulario emocional. ¿Qué significa eso? No estamos en contacto 100% con nuestras emociones. No sabemos expresar qué es lo que sentimos, a diferencia, por ejemplo, de las mujeres, que es muy común que ustedes expresen como, ay, es que me siento así. Y los hombres es como de, me fue bien, no pasa nada. Entonces son acciones o conductas que están socialmente aceptadas. ¿Por qué? Porque un hombre debe de ser así. Error. De acuerdo con esto, el por qué los hombres suelen suicidarse más que las mujeres. También los estudios realizados sugieren que por cada suicidio hay de 10 a 25 intentos. No todas las veces resulta en ya una muerte, pero intentar, obviamente vamos lastimando el cuerpo, nos vamos deteriorando. Me comentaron hace poco un caso de un chico que creo que se ha intentado suicidar, pero ya de todas esas veces que se ha intentado suicidar, obviamente ya hay lesiones en su cuerpo. Ya no puede ver bien, ya no puede hablar bien, ya hay lesiones a nivel cerebral, a nivel orgánico. También muchas de las personas que se suelen aventar como de edificios o demás, que no logran como ese cometido ya de muerte, pues viven casi toda su vida con ese tipo de lesiones. Tienen que depender de otras personas, se va sumando como toda esta parte. Pues también los intentos de suicidio, las autolesiones y demás, pues no solamente afectan a la persona que lo está haciendo, afectamos a terceras personas. Este es un efecto expansivo. Lastimamos o generamos como ciertas complicaciones en nuestras amistades, nuestras familias. Quiero como remarcar algo bien importante. He escuchado muchísimo que las personas dicen, ay, es que quiere llamar la atención. Los he escuchado como el que habla de suicidio, el que habla de muerte. Jamás en su vida lo va a hacer, es por llamar la atención y demás. No es que quieran llamar la atención. Realmente son señales o ya alertas que nos está dando esa persona de que algo está pasando internamente y que no puede lidiar como con ese problema por sí solo. Entonces jamás va a ser como una llamada de atención, así sea el mínimo detalle o el máximo detalle que nos puedan dar esas personas. Siempre hay que estar como bien alerta, sin preocuparnos por preservar la vida. Personas que luego llevan como a publicar como memes así de ya llévame Diosito, ¿no? He visto como No sé. más llego a Navidad y ya me voy a mudar al cielo. O sea, no sé si haya como en verdad si lo quiere hacer o solo es así como de solo sí me dio reza. Un psicoanalista decía, todo chiste encubre una verdad. Siempre va a estar ahí como esa parte inconsciente de algo sí está sucediendo. Pero precisamente como no es aceptado el que yo diga, ay, quiero morir, me siento triste, esto, lo demás, es como de, ay, sí, yo también me quiero morir. Pero sí suelen ser como esas señales de algo está ocurriendo. Como decimos a veces los mexicanos, entre broma y broma la verdad se asoma. Sí podemos a lo mejor indagar qué es lo que está pasando con esa amistad, con ese familiar, cómo es la manera a lo mejor de acercarnos. Oye, vi que compartiste esto en privado, ¿todo bien? ¿Qué pasa? ¿Necesitas a alguien con quien hablar? Generar como ese ambiente de confianza principalmente. Muy importante también que no haya un juicio de por medio. ¿Cómo es ese juicio? Tú estás loco, eso se te quita. Entre más, a veces invalidamos con ese tipo de comentarios pues las emociones y las sensaciones de la otra persona. Lejos a lo mejor de hacerles un bien, es como de, reafirmamos esos pensamientos, ¿no? También está como el boom del amor propio. Lo que he notado en las sociedades, romantizamos ciertos conceptos, ciertas ideas, pero no vemos la otra parte. En esto del amor propio todo se dice, sí, me amo muchísimo, mira, ya me estoy ocupando a lo mejor por mi peso, por mi imagen, pero la contraparte es todo el trabajo, toda esa línea de tiempo que les costó a estas personas a llegar a tener ese tipo de autoestima o ese tipo de amor propio. Son recaídas, son noches de desvelo, sentirse muy triste, es todo eso. Aquí a lo mejor lo manejo con otro ejemplo. También se habla muchísimo de lo hermoso que es la maternidad, de lo hermoso que es estar embarazada.
También está como muy romantizado. Tan claro que también está la parte oscura como de todo esto. Y no porque esté la parte oscura significa que sea malo, ¿saben? Pues tampoco se habla como de esa otra cara por las cuales uno atraviesa. También problemas para afrontar como el estrés. Sabemos ahora que las empresas es como muy popular el escuchar: ponte la camiseta de la empresa, da más por tu empresa, es que deberías de trabajar más. Nos vamos saturando. Y también pues uno tiene necesidades, pero ¿a qué costo, no? Pues vamos generando muchísimo estrés en el cuerpo, no descansamos bien, no nos alimentamos bien, no atendemos ciertas situaciones, y pues todo eso es como echar en el costalito más piedras, hasta que estalla o se reviente ese costalito. ¿Cómo puede estallar? Una parte puede ser con el suicidio o con algunos otros trastornos psiquiátricos, sus enfermedades médicas, ¿no? Tenemos a las gastritis y todas las itis. También cuando nos sentimos sin esperanza, con ese vacío, que nada nos llena. Vamos a dar el paso como a qué métodos regularmente se utilizan para cometer el suicidio. Esos, repito, son los datos de la OPS, reduce nada más en la parte de las Américas. Entonces, el más común es la muerte por asfixia o suicidio por asfixia, mejor dicho, en un 39.7%. El segundo en la lista son las armas de fuego, con 33.3%, e intoxicación, con el 18.2%. Todos estos métodos que llegan a utilizar pues corresponde al 90% de los intentos de suicidio que hay en las Américas. Entonces, es muy importante saber o reconocer si una persona está como en este riesgo. Debemos observar qué tipo de objetos tienen esas personas dentro de sus hogares también. En los momentos de ausencia, esconder como esos objetos. A lo mejor desde cuchillo, objetos punzocortantes, medicamento. Si hay armas en casa, esconderlas. Así sea a lo mejor un martillo, soga, pues se deben de esconder o se deben de sacar del hogar. Y hay dos razones importantes por las cuales se debe conocer como estos medios de autolesión. Primero, pues es conocer el nivel de riesgo de autolesión y suicidio que tiene una persona. Por ejemplo, lo que les comentaba, tienen como acceso a ese tipo de armas, utensilios o demás, y limitar el acceso, que es el segundo punto, a los medios de autolesión y suicidio. Y aquí generar estrategias para la prevención del mismo, como cuál, si hay más familiares en casa, dividimos las tareas para cuidar a aquella persona, desde a lo mejor acompañarlo a hacer diversas actividades, estar como al pendiente si ya comió, si ya se asió, y con que le dé el sol un hito. Pareciera que no, pero sí es muy importante que nos dé el sol para poder generar neurotransmisores como dopamina, que son los responsables de generar esa parte de felicidad, y necesitamos como de ese tipo de estímulos también para llevar nuestro propio ritmo de vida. Otra parte también de este tema es que hay mucha estigmatización y mucha discriminación a las personas que han cometido intentos de suicidio, que piensan sobre la muerte. Cuando uno comienza con la crítica, con el juicio, con esa discriminación, estamos privando como a la persona de seguir buscando como esa ayuda. Cuando una persona se nos acerca, nos comenta como esto, no tiene la confianza y demás, y la reprimimos, alentamos a que no se comunique. Pero tenemos que tener una escucha activa. ¿Cómo es una escucha activa? Me encanta decir como, no sé si lo llegaron a ver, es una imagen de un niño que se dirige a su papá. El niño le dice: oye papá, escúchame por favor, tengo que decirte esto. El papá ha ocupado la computadora y demás. Sí, hijo, te escucho. Pero papá, escúchame. Sí, te estoy escuchando, pero escúchame con los ojos. Entonces, ¿qué quiere decir esta parte de la escucha activa? Tenemos que tener todos nuestros sentidos en atención con esa persona. Es ponerte realmente atención, observar qué es lo que está pasando, el lenguaje no verbal que tenemos, los gestos que hacemos. Todo eso va a ser parte importante de lo que la otra persona nos esté comunicando. ¿Cómo podemos apoyar a nuestros amigos, a nuestros familiares? Bueno, con esa escucha activa, también permitiéndoles buscar algún otro tipo de ayuda, o externándoles, poniendo sobre la mesa como el que necesita. Podemos ir a lo mejor al médico, podemos ir a lo mejor con un psicólogo, podemos ir a lo mejor con un psiquiatra, qué es lo que necesitas en este momento. E incluso acercarlo, si la persona es devota o religiosa, pues también es un punto de apoyo que uno va a iglesia, o que le escuche el sacerdote, el pastor, padre, cualquier etiqueta que tenga, ¿no? Factor y motivo porque uno comienza a pensar en estas ideas de suicidio y demás son los duelos. Tenemos duelos de todo tipo. Duelo porque nos deja la pareja, tenemos un familiar, perdemos alguna mascota, todo ese tipo de haciendo un duelo para la persona. A lo mejor ella en ese momento se sentía sola, hacía falta ese punto de apoyo que es su familia, pues es parte de un factor para que ella comience a tener como esas ideaciones. Puede ser también que una persona reciba noticia de una enfermedad terminal, que se da de hecho mucho y es un porcentaje alto de muertes por suicidio cuando tiene cáncer, a lo mejor tiempo aproximado de vida, un año. Al recibir ese tipo de noticias, claro que impacta. No sabemos a veces cómo digerirlo, cómo aceptarlo, y más porque a veces no recurrimos como a la parte psicológica. O tenemos otro tema tabú: ¿por qué le voy a pagar a alguien para escuchar mis problemas si se lo puedo comentar a mi amigo, a mi vecino, madre, al compadre, a quien sea? La diferencia es que uno como psicólogo tiene ese punto objetivo que uno como paciente está compartiendo. No es como de, ay sí compadre, no se deje, no se deje de la comadre. El otro, pues échele ganas. Esa frase que choca.
interacción social. Si esa persona se nos acerca, nos dice, oye, quiero hablar contigo, y es que me he sentido así, estoy triste. No estés triste. Ahí la interacción social se rompe. ¿Qué me hace pensar que a lo mejor la siguiente persona no me diga lo mismo? La familia también es bien importante. Si no tenemos como ese apoyo, no sé si han pensado qué problemas pueden tener esta persona, esos adolescentes, pero realmente tienen muchos problemas los adolescentes, tienen muchos problemas los niños. No sé si ustedes se recuerdan en su etapa infantil, pero eran todo un problema a lo mejor si no entendemos una tarea y no la entregamos al profesor. La preocupación era excesiva de, híjole, la maestra me va a regañar y me va a gritonear y me va a humillar. Claro, es un problemón. Para esa edad es un problema. También es un problema ahí que debemos aprender. No necesariamente a lo mejor que vaya a tener como idea suicida, pero sí son problemas que debemos de atender. Entonces es como podemos crear también pues esos diversos ambientes de confianza, de apoyo para esas personas. No minimizar lo que la otra persona está sintiendo. Llegamos al punto de qué es lo que podemos hacer para ayudar a estas personas. Cuando nos llega a pasar que alguien se nos acerque y nos diga, oye, he pensado en la muerte, tengo esas ideas, muchas veces nosotros nos ponemos como, ¿qué hago? Y es que yo no sé qué hacer, no estoy preparado, no tengo el conocimiento, además. Es muy normal, muy natural, incluso miedo, porque no sabemos realmente qué hacer. Los dejo yo como con esta pregunta. ¿A ustedes qué les gustaría recibir de la otra persona si se encontraran como en la misma situación? ¿Qué les gustaría que les preguntara, que les dijera? ¿Qué tipo de apoyo les gustaría como recibir? Principalmente pues es que nos escuchen. Quiero que estés conmigo, apóyame, abrázame, generar también ese tipo de ambiente de confianza. Es importante recordar que no estamos solos. Si nosotros no tenemos las herramientas como personas que estamos brindando la ayuda, podemos ir a algún centro de salud, podemos proponer, oye, esto que a lo mejor que me comentas, que me compartes, es bastante fuerte, estás viviendo, pero ¿te parece? Pongo que vayamos a este lado para que podamos recibir una información más oportuna, más puntual, preguntar qué planes han tenido o qué ideas han tenido para llevar a cabo pues, la acción ya del suicidio. Porque esta pregunta no se hace como ese juicio o esa autopregunta de si pregunto esto no estaré como alentándolo, no, porque ya también visualizamos qué alcances tiene la persona, qué tanto lo ha planeado, qué tanto está en riesgo o en alerta. Otra parte importante son conocer los factores de riesgo y las señales de alarma. No es lo mismo. Los factores de riesgo indican a alguien con mayor presencia o mayor riesgo a hacer determinadas conductas o hacer determinados actos. Y estos suelen ser no inmediatos, como cuáles. Algunos intentos a lo mejor previos, y ahí está un poco contradictorio, pero algunos intentos previos no le funcionó, pero puede que la persona tenga ese lapso para volver a cometer otro intento. También trastornos del estado de ánimo. Uno se encuentre como con sus emociones, experimentando como ansiedad. ¿Cuándo es una señal de alarma? Ya cuando son acciones que van de un riesgo inmediato, como cuáles. Hacer ya los planes detallados. Y también el acopio de medicamentos, que es justamente lo que pasó en este ejemplo. Hay ciertos medicamentos que también son controlados, pues también de dónde los están consiguiendo. Es que ahí mi amiga tuvo como problemas, tomaba mucho del estómago. Seguido iba al doctor, entonces tenía mucho medicamento. También les comparto los factores de señales de riesgo y señales de alarma. En el caso de señales de riesgo está desesperación emocional. A veces nos sentimos como sin salida, estresados. Aquí hago como un paréntesis. Muchas veces escuchamos a los demás decir hay emociones buenas, emociones malas, negativas o positivas. Y parecieran estar como muy satanizadas las emociones malas. Que ay, ya te enojaste, no estés triste, no es malo estar así. Y realmente no siempre estamos felices, no siempre estamos alegres, no siempre estamos tristes. Va a depender mucho de nuestro entorno, de los estímulos que estemos percibiendo y demás. Por ejemplo, si ahorita tiembla, obviamente estamos neutros, pero si comienza a temblar, nos vamos a alertar. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a correr? ¿No corremos? Entonces ya hay un pico de presión energético de las emociones. Es la excitación total. Va bajando esta emoción, pero me acordé que mi pareja me fue infiel hace 4 años. Híjole, la tristeza total. Hoy me hago bolita, va bajando como la emoción. Entonces lo que quiero dejar en claro es que no hay emociones ni positivas, ni negativas, ni malas, ni buenas. Simplemente son emociones y las tenemos que atender y valorar y disfrutar, aunque suene como raro, tal cual. Sí, darles lugar. Justamente, darles lugar. Es como la película de Intensamente. Alegría se dio cuenta que necesitaba la tristeza para que Riley pudiera estar bien también. De la tristeza también nos damos cuenta que hubo momentos felices y viceversa. Entonces es como toda esa mezcolanza, todo ese licuado emocional que a veces tenemos. Aislamiento y retraimiento social. Estigmatización y discriminación. Que las personas estén como muy juiciosas de nada más estás queriendo llamar la atención. Descuido o maltrato. También se comienzan a descuidar muchísimo. Son personas que están sufriendo de algún tipo de maltrato psicológico, emocional, físico, sexual, etc. Y también pues la falta de esperanza. ¿Para qué hago esto? Si total me voy a morir. En cuestión de las señales de alarma son las siguientes: hacer ya planes sobre cómo quitarse la vida, que es lo que les mencionaba también hace unos minutos. A lo mejor suena como muy repetitivo, pues es importante como también dejar en claro. También está el aislamiento social, hablar continuamente de la muerte. ¿Qué sería la vida si yo no estuviera aquí? Relaciones familiares disfuncionales, que siempre hayan como críticas, siempre hayan como comparaciones, incluso hostilidad y violencia familiar, pérdida del empleo, lo que vivimos mucho en la pandemia, y también pues los duelos no atendidos, cualesquiera que sea, pérdida a lo mejor a la mascota, algún familiar, vaya, cualquier tipo de duelo.
Y pues no todos los factores de riesgo tienen también el mismo peso o el mismo significado. Por ejemplo, para mí un problema que para ti o para ti. Para mí puede ser como muy abrumador, a lo mejor que mi pareja me deje, no, pero para ustedes es como de, lo dejo y ya. Sí, vivo mi duelo, pero no me voy a detener a pensar qué hubiera hecho o qué está pasando, etc. Puede ser de manera muy diversa, va a depender del significado que le tenemos a esa situación. También la importancia de cada uno de los riesgos concretos dependerá de las circunstancias de la persona, su familia y su comunidad, así como de la presencia e influencia de los posibles factores protectores. Es decir, va a depender mucho cómo estemos en comunidad, en relación a la familia, ese tipo de factores, en como pie a desequilibrarnos, pensar como esas ideas. Por ejemplo, en la familia es como diciendo que yo soy el culpable, que si por mí no hubieran hecho tal cosa, recriminando como ciertas cosas. Entonces, en cómo nos podemos apoyar. A lo mejor, causante de esos problemas o de esas ideas está haciendo la familia. Explicarlo, hablar con esa persona, ver qué es lo que necesita. Muchas veces no saben qué es lo que necesitan. Es completamente normal. Y a lo mejor la persona se siente muy desolada, muy vacía, pero ustedes saben que es una persona que está muy en contacto con su parte espiritual. Podemos acercarnos a esa área. Puede ser también un factor para que comience a tener como algún motivo, o mejor dicho, una motivación. También lo más importante, pues, acudir con un psicólogo. O algunas otras actividades, natación, podemos buscar la manera de llevarlo, acompañarlo. Y bueno, como les mencionaba, también esta parte de posibles factores protectores son los siguientes: creencias religiosas y culturales, lo que les mencionaba hace unos minutitos. Pero las redes de apoyo, que son amigos, familia, etcétera. Comunidad, que puedo encontrar en mi comunidad. A lo mejor algún taller como de costura, algo. Recuperación o presencia de un sentimiento de finalidad o significado de la vida. ¿Cómo es eso? Que me vuelva a generar esa sensación de ir a amar la vida. Habilidades para la vida como la capacidad de solución de problemas o la fijación de metas. A lo mejor no estamos ahogando en un vaso de agua, pero en ese momento está siendo un problema inmenso. En esta parte de resolución de problemas, porque en ese momento no tenía las herramientas necesarias, ahora ya las tengo. ¿Cómo puedo emplear esto que ya tengo si se me presenta una situación similar, un poco más complicada? Y apoyarme de las personas que tengo cercanas. Sentirse conectado con la familia, que a veces en mi percepción se ha perdido un poquito esto, porque pasamos ya a una era completamente digital. Estamos en la distancia a través de ese tipo de aparatos o dispositivos, pero también estamos abandonando los de casa. Entonces, en esa parte de sentirse conectado con la familia, pues también generar ese tipo de ambiente sano. Tengamos como ciertas actividades en familia. Estrategias de afrontamiento enseñadas y probadas. Trabajo un poco pegado con la parte de habilidades para la vida, como la capacidad de solución. Acudir con parte profesional de salud mental, entre otros tipos. Y acceso a la atención y al apoyo. Esto lo quiero juntar también con la parte de discriminación, que muchas veces pasa en los centros de salud, que discriminan a las personas. Depende por qué situación vayas. No damos acceso a, no eres derechohabiente, bla, bla, bla. Entonces, que también lo comentaba hace un rato, pues merecemos un trato digno, ser atendido, ser escuchado de esa forma. Algo importante que recalcar acá es como diferenciar la parte de estar triste y la parte de estar ya en un estado de depresión. Luego, como esta idea, romantizamos ciertas cosas. A veces decimos, ay, sí, me siento muy depresivo, estoy en depresión porque reprobé tal materia. Qué tristeza, estoy en depresión. No, a veces romantizamos mucho eso. Sí es muy importante dejar de romantizar ciertos trastornos o enfermedades mentales a nuestras situaciones como vida cotidiana, como tomar muy en cuenta qué sí es y qué no es. En el caso de la tristeza, pues es una emoción universal, todos la sentimos de distintas maneras, sí, la vivimos muy distinto, sí, pero es algo universal. En el caso de la depresión, no es universal. En el caso de la tristeza, los sentimientos van y vienen y tienden a ser temporales. En el caso de la depresión, es una afección médica que implica sentimientos persistentes de tristeza y desesperanza que continúan durante más de 2 semanas. Es decir, de día con día, 24/7, nos sentimos de ese modo. Con la depresión dejamos de hacer ciertas cosas. Siempre cuando uno está en depresión, ¿tiene que tomar medicamento o solo es así como de vas a terapia y ya se cura? ¿O si es necesario el...? Va a depender de la depresión. Sí o sí debemos de tomar terapia. El especialista, en este caso el psicólogo, va a realizar pruebas para saber qué nivel de depresión tiene. Si requiere un tratamiento extra, tenemos que referir con la parte psiquiátrica. Solamente los psiquiatras son las personas que pueden medicar psicofármacos. Tengo entendido, también se hacen estudios a nivel neurológico para observar si es como una parte más como biológica o si está pasando como por otra situación. También hay como mucho tabú en esos medicamentos. Muchas personas dicen que no es como tan bueno consumir estos medicamentos. ¿Porque son adictivos? Se ven ser como adictos.
anticonceptivos y demás. Sí son medicamentos controlados, pero hay como mucha... satanizan mucho como esa parte. Si no podemos nosotros generar nuestros propios neurotransmisores, necesitamos generarlos de algún otro modo. ¿Cuáles suelen ser a lo mejor como los pros o los contras? Cuando estamos en ese tratamiento con esos medicamentos y demás, a veces estamos como en estado zombie, entre otros síntomas. Aquí, ¿qué sucede? Cuando se trabaja a la par psicólogo y psiquiatra, si notamos como esos cambios, que el paciente no está como en contacto con sí mismo, en su aquí y ahora, tenemos que referirle al psiquiatra que pueda a lo mejor disminuir la dosis. Y también aquí uno como paciente tiene que saber y reconocer cómo se va sintiendo con ese medicamento. A veces podemos tener como esa depresión y salir sin medicamento, pero otras veces sí necesitamos el acompañamiento de los psicofármacos. Y bueno, ya para ir cerrando, ya nos dio las explicaciones y nos dio a conocer más sobre este tema, dio como varios ejemplos también para que ustedes entiendan. A lo mejor si tú te sientes como en esta situación, o incluso tienes como amigos o familiares en esta situación, pues tú también sepas cómo actuar y cómo pues sentirte Y reaccionar, ¿no? Ante esta situación que está viviendo. Como una pequeña conclusión, todo esto, y quiero también añadir que hay mucho tabú también para tomar terapia psicológica, ¿no? Psicoterapia, mejor dicho. Aún se piensa, aún se cree que la terapia es para locos, que solamente van los enfermos mentales, entre otros comentarios, ¿no? Y con esto lo que quiero concluir es, la terapia es para todos. ¿Cuándo es el momento indicado a lo mejor de tomar terapia? Cuando tú te sientas ya en un completo descontrol con tu vida, con tus emociones, que estés sobrepensando muchas circunstancias, que estés viviendo en ambientes muy hostiles. Vaya, son diversas las situaciones por las cuales uno puede tomar terapia. Incluso si te sientes bien contigo mismo y demás, y quieres a lo mejor tratar cosas pequeñitas, por llamarlo de algún modo, también es súper válido que puedas acudir a terapia. Sí, a terapia no solamente vamos cuando estamos tristes, cuando estamos en caos, también es cuando queremos aún seguir mejorando ciertas conductas, pensamientos, cosas de nosotros. Sí, es una constante evolución de uno mismo. También quiero dejar como en claro que entre el 80-85% del trabajo que se vive dentro de psicoterapia no es del psicólogo. Aquí es al revés, es de los pacientes, porque necesitan su compromiso. Ellos deben estar comprometidos consigo mismos, deben tener esa responsabilidad con ellos mismos para sobresalir de esa situación por la cual vienen a consulta. Nosotros guiamos, brindamos las herramientas, sí, pero al final de cuentas el paciente decide si usarlo o no usarlo, ¿no? Es muy necesario. Ya para finalizar como esta parte, les voy a dejar mis datos por si ustedes gustan tomar terapia. Doy terapia en línea, presencial, y puede ser también mixta, ¿no? A veces unos días en línea, otros días en presencial. Estamos aquí arribita, van a estar apareciendo sus redes sociales para que vayan y se pongan en contacto con él o quieran seguirlo. Y pues, y les dejamos toda la información, ya saben, acá abajo en la cajita de descripción. Y pues agradecerles a ustedes por el espacio, por este largo momento. Espero que haya sido no tan pesado, pero que haya sido de mucha ayuda y un buen contenido de información para ustedes en casa, para ustedes aquí, que pueda ser como aplicable. también nosotros te queremos dar las gracias por informarnos a todos nosotros que nos están viendo, para también saber y saber cómo actuar en estas situaciones. Al contrario, muchas gracias. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Si les gustó, denle like y suscríbanse a nuestro canal. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que les avisen cada vez que subamos Video. Les dejamos en redes sociales para que vayan y nos sigan, y también les dejamos las redes sociales de Antonio. ¡Adiós! Pero entiendan, la felicidad puede estar incluso en un oscuro momento. Solo no olviden encender la luz.